Hola mis amigos de Latinoamérica, en este video, como hablado en el video anterior donde hablamos sobre las tensiones de salida y cómo usar el voltímetro con una consola mezcladora y también con un procesador. Ahora, como hablado, vamos a ver a cuál la tensión máxima en volts RMS que tenemos en la salida de una consola mezcladora de Taramps. Como hablado, para la entrada en el procesador de audio, sugerimos en máximo 2,1 voltios RMS, pero aquí tenemos mucho más dinámica y así mucho más tensión de salida. Para esto tenemos aquí nuestro voltímetro y aquí un osciloscopio donde podemos ver la onda. Vamos a usar, como ya está conectado en el Bluetooth, una frecuencia fija de 100 Hz para tenermos una referencia. Entonces los dos, el voltímetro y el osciloscopio, ya están aquí en la salida principal. Vamos a poner aquí volumen. Vamos a poner un poco de ganancia hasta estabilizar la onda aquí. Estabilizó. Tenemos 1,5, 1,6 voltios. Entonces vamos a darle más ganancia en la salida. Ya tenemos 3 voltios sin distorsión, sin distorsión, sin distorsión. Tenemos varias maneras de ver esto. Vamos a poner más ganancia. Donde llegamos ya a 4 voltios RMS. Y para hacer un complemento de esto, vamos ahora a dar ganancia, como son 100 Hz, aquí en low, vamos a poner ganancia hasta llegar en la distorsión. Vea que el clip de salida se empieza a parpadear ya con 6,2 voltios, 6,2 voltios. Este es el máximo, pero puedes ver que aún no llegamos al máximo del canal. Pero vamos a llegar a una curva con distorsión. Ahora sí, tenemos aquí 9 voltios, donde tenemos distorsión en la salida, distorsión en el volumen master, y aquí ya podemos ver la distorsión. ¿Ok? Entonces, para hacer el ajuste, podemos poner como el máximo de la tensión sin distorsión 6,2 voltios en las consolas mezcladoras de Taramps. ¿Ok? Como vimos, es una manera sencilla de hacer la medición, donde tenemos aquí disponibles hasta 6,2 voltios sin distorsión en la consola mezcladora. Pero en varios equipos tenemos límites de entrada de señal de audio. Muy importante este punto, siempre verificar el máximo del señal de audio que tenemos para la entrada en los equipos. Por eso tenemos ganancias de entrada, ganancias de salida y volúmenes en el sistema. ¿Ok? Así para hacernos los ajustes más precisos posible. Así como vimos, es sencillo verificar y vimos ahora ya el uso del osciloscopio en el sistema de audio. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.